En el episodio de hoy vamos a hablar sobre porcine circovirus tipo 2 y 3. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Pablo Piñero. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Leandro, ¿cómo estás? Buenos días. Che, muchas gracias por la invitación. Un placer. Sé que se ha alargado un poco nuestra charla, pero acá estamos. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Un compatriota, Pablo, se nota tu acento. Pablo, ¿nos contabas un poquito, para los que no te conocen, cómo fue que terminaste siendo un investigador relacionado con la industria porcina? Voy a agregar lo de compatriota. Yo en realidad soy uruguayo. Ah, es el único acento que no logro sacar Crecí en de Argentina, Latinoamérica. tengo acento, Mira, pero en realidad soy uruguayo. En realidad soy uruguayo. excelente. Y bueno, como crecí en Argentina, yo estudié en La Plata. Estudié veterinaria en La Plata, me recibí en el 99. Eh, Nada, y siempre, yo soy originalmente de Tigre, o sea, no mucha relación con el agro, pero bueno, siempre me interesó la producción, me interesó cómo vamos a alimentar a toda esta gente. Y de ahí donde nace toda la inquietud de trabajar en cerdos. Desde que estaba en la facultad yo siempre quise trabajar en cerdos. Cuando me recibí de veterinario, hice un poco de consultoría un tiempo en Buenos Aires con un gran amigo, con el doctor Héctor Patulo, consultoría privada. Después tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos, un programa de intercambio que tiene la Universidad de Minnesota, donde es un entrenamiento técnico, así que estuve casi un año en diferentes granjas de Minnesota para aprender manejo. Tomé clases en la Facultad de Minnesota y ahí empecé a trabajar en necropsia. Ahí fue la primera vez que empecé a hacer algo en patología. Empecé a trabajar en necropsia en el laboratorio de diagnóstico de Minnesota. Este programa duró 2 años. Cuando volví a Argentina, le golpeé la puerta al doctor Carlos Perfumo. Si había posibilidades de trabajar con él. Me aceptó y ahí trabajé en el Instituto de Patología de la Universidad de La Plata por 2002 hasta el 2008, 6 años. Y ahí hice mi primer doctorado. Trabajé en influencia, en patología y epidemiología de virus de influenza. Nosotros hicimos el primer reporte de influenza ya en el 2006. Había unos datos preliminares de serología, pero nosotros confirmamos eso y, y ese fue mi tema de doctorado. Cuando estaba por terminar, tuve la oportunidad de venirme a la Universidad de Washington State a hacer una maestría en microbiología. Ahí me separé de los cerdos de alguna manera porque trabajé con un patógeno humano durante 2 años, trabajando en mecanismos de septicemia, en un patógeno que se llama Vibrio parahemolítico. Pero lo bueno es que me pude unir al grupo porque usamos cerdo como modelo para la enfermedad, así que pude aplicar lo que sabía de cerdos. Cuando terminé ese entrenamiento, ahí me aceptaron una residencia de patología combinada con PhD en la Universidad de Virginia Tech. Ahí hice la residencia en patología y hice un segundo doctorado en inmunología y virología molecular, trabajando en circovirus y PIRS. Desarrollamos un par de virus quiméricos como base de vacuna para una vacuna dual. Nunca se llegó a comercializar, pero está ahí latente. Cuando terminé eso, en el 2014, me uní como profesor en la Universidad de Iowa. Y acá estoy desde el año 2014, hace 7 años. Ahora soy profesor asociado. Eh, Tengo un 50% de mi tiempo es en investigación, en diagnóstico. En la Universidad de Iowa ve aproximadamente 120.000 casos al año, de los cuales el 75-80% son cerdos, o sea que unos cuantos cerdos. Y bueno, nosotros como el servicio de patología, a cada uno de nosotros somos 11 patólogos hoy en día, cada uno de nosotros estaremos viendo aproximadamente 2.000 casos por año individuales. Y esa es la casuística que manejo yo. Y después tengo un pequeño grupo de investigación. Trabajamos en distintos virus. Desde hace unos cuantos años trabajamos en Circovirus 3. Seneca virus, fuimos los que hicimos el primer diagnóstico cuando reemergió en el 2015. Tengo gente trabajando en Seneca virus. Trabajamos en PIRS, en Circovirus 2. Y bueno, hay algunas colaboraciones en otros patógenos también, pero esos son el principal foco de mi investigación.
Vamos a aprovechar entonces tu conocimiento y tu carácter neutral, no comercial, para meternos en lo que es vacunas dentro de estos patógenos. Cuando hablamos de porcino circovirus 3, Ujú. ¿cuál es el impacto real que tiene en la industria? Qué buena pregunta, qué buena pregunta, porque realmente es algo tan difícil de medir eh, por varios motivos. Te voy a dar algunos ejemplos de los motivos por los cuales es difícil de medir. Desde que nosotros detectamos, yo colaboré con la Universidad de Kansas en el primer diagnóstico de circovirus 3. Desde que lo detectamos la primera vez, no sé, hoy en día hay más de 300 publicaciones en circovirus 3. Pero si uno se enfoca en la literatura, en realidad el porcentaje de descripciones que hay de circovirus 3 son solamente detección. Nadie realmente hace una asociación causal. Entonces, hoy en día, definir cuál es la principal patología que causa circovirus 3 es difícil. Hay 2 o 3 estudios experimentales, nosotros hemos colaborado en algunos, donde pudimos reproducir una de las manifestaciones, que es enfermedad inflamatoria multisistémica. Fue una de las descripciones que hizo la Universidad de Minnesota y nosotros la corroboramos experimentalmente. Ahora, ¿cómo se traduce eso clínicamente? No hay un patrón, no es la figura típica que teníamos de circovirus 2, donde teníamos animales que se devastaban, que se adelgazaban. Había una evidencia clínica. Acá no la hay, por lo menos en la fase engorde y terminación. Sí, cuando uno hace detección, esos animales son positivos y llegas a ver lesiones, entonces ahí podés como cerrar el caso. Pero clínicamente decir esto es circovirus 3, hoy no hay nada que lo defina. La otra tal vez presentación clínica que fue más importante en la primera descripción fue problemas reproductivos, abortos. Y esas lesiones típicas como síndrome de dermatitis nefropatía que describíamos en circovirus 2 se vieron también en circovirus 3. Esas dos presentaciones, la inflamación multisistémica y los problemas reproductivos, tal vez hoy en día son los problemas más relevantes que podemos decir, sí, están asociados a circovirus 3. El problema tal vez con los fallos reproductivos es, primero, la detección de coinfecciones. Son muy pocos los reportes donde circovirus 3 como único agente se ha detectado. Se detecta con circovirus 2, con parvovirus, con PIRS. Entonces, darle el título de causal por sí solo, hoy en día es muy difícil. Cuando alguien haga una reproducción experimental, que hay gente trabajando en eso y lo confirme, ahí sí vamos a tener una definición de caso. Que tal vez ese es el problema más grande que tenemos hoy. No hay una definición de caso. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas asociadas al circovirus 3? Con todo esto, vuelvo a tu pregunta. ¿Cuál es la relevancia clínica? Medirla es muy difícil. Sabemos que es prevalente, que está en todos lados y en una tasa muy alta. ¿Cuál es el impacto? Hay que hacer muchísimos más estudios. Muchísimos más estudios. Pablo, y 300 publicaciones es un montón de dinero en investigación para hacer que no está asociado que no se pudo probar que esté asociado con una presentación clínica, ¿no? Exacto, exacto. Y el problema desde el punto de vista de investigación es, no sé, eso es una opinión totalmente personal. Todo ese dinero se podría aplicar en investigación básica para entender qué es lo que hace, entender cuál es realmente el problema. Se está invirtiendo mucho dinero en detección. Si uno mira, hay algo clave para mí. Si uno mira los estudios retrospectivos, que eso está muy bueno. Nosotros, de hecho, acabamos de terminar uno, vamos a publicar en breve. Encontramos que el 70% de las granjas en Estados Unidos en el año 2000 eran positivas a PCV3. Entonces, esto quiere decir que el virus, y hay otras publicaciones que lo han detectado inclusive desde la década del 60. Lo que quiere decir que el virus estuvo siempre circulando. Y tal vez hoy lo único que tenemos es una tecnología más avanzada para detectarlo más rápido, más fácil. Lo podemos hacer en la granja, lo podemos hacer en diferentes matrices, fluidos orales, suero, tejido, pero seguimos sin entender cuál es la implicancia. Entonces estamos gastando un montón de dinero en diagnóstico, en desarrollar técnicas diagnósticas, en mejorar las técnicas de diagnóstica, pero lo que estamos fallando es en la interpretación. ¿Qué me dicen esos resultados?
yo detecto el virus en, no sé, fluidos de procesado, lo detecto en fluidos orales. ¿Qué me dice eso? Todavía nos falta poder unir eso. Entonces gastamos un montón en diagnosticar, pero no gastamos en entender qué hacer con el resultado. Y eso viene solamente de ciencia básica, de que alguien se dedique a tratar de replicar las distintas presentaciones clínicas que se describen, tratar de hacer experimentación de coinfección. Ese tipo de estudios son necesarios y no se está gastando dinero en eso, no se está gastando nada. Es como que ponemos el caballo delante del carro. Ya tenemos una vacuna. Hay vacunas ya para PCR-3. ¿Qué estamos previniendo? O sea, no estoy desmereciendo las vacunas. Lo que estoy diciendo es, realmente tenemos una definición de cada uno. Uno cuando toma una medida en una granja, la toma o la debería tomar con una información a la mano, ¿no? Este es el problema que tengo, lo evalué de esta manera y esto es lo que voy a hacer para solucionarlo. Todavía no pudimos evaluar el problema. Sabemos que está ahí. ¿Qué hace? No hay una definición de lo que hace. Sí está claro que las vacunas que están en el mercado ayudan a reducir la viremia. Pero no se puede medir el ROI. Exacto. Entonces, ¿Y se aplican? O sea, ¿hay sí, mercado para eso? Sí, hay mercado. Hay granjas. Cuando nosotros lo describimos allá en el 2016, había granjas que reportaban una tasa de problemas reproductivos, aborto, momificado del 80%. Y lo único que detectaban era PCV3. Con esos dos factores vos tenés que decir, sí, es causal. Falta la pata de confirmación, pero hay evidencias clínicas. Tenés evidencias clínicas. Yo no estoy diciendo que no causa nada. Lo que estoy diciendo es que falta confirmación. La evidencia clínica hay mucha en distintas presentaciones. El fallo reproductivo es una, tal vez la que tiene un soporte clínico más grande. En esas situaciones, si uno se pone a pensar, los productores, los veterinarios, en la desesperación, obviamente que van a usar vacunas, van a usar feedback, van a usar lo que tengan a mano para solucionarlo. Y ha habido mejoras, pero no hay una asociación directa. Entonces decir, sí, solamente el uso de la vacuna mejoró el problema, o el uso de la vacuna, la bioseguridad, todas las otras medidas que se implementaron. Ahí es donde voy. No hay ese estudio de causalidad directa. Yo tengo cerdas vacunadas, las infecto y no van a abortar. Esa sería la causalidad directa. Porque en un estudio de campo hay otros 1000 factores que van a hacer que disminuya la prevalencia, disminuya la viremia, disminuya la carga viral. Va a pasar. No están controlados esos. Pablo, y en relación a PSV2, ahí sí conocemos un poco los signos clínicos, existen vacunas y hasta se puede medir el retorno, ¿no? Que es la razón por la cual se aplican. ¿Cuáles son los desafíos que vos ves en la industria en relación a este virus? Varios, te diría. Desde el punto de vista, te voy a dar ejemplos de mi trabajo de todos los días. Nosotros recibimos casos en el laboratorio diagnóstico donde vos lo primero que haces, pones el vidrio en el microscopio y las lesiones características que todos conocemos de cierto virus están ahí. Depresión linfoidea, infiltración histocítica, neumonía intersticial, eso está todo ahí. Ahora, llamas al veterinario y le decís, vacunan. Es lo primero que debes saber. Si vos tenés esa severidad de lesión, decís, estos animales de alguna manera saltearon la vacuna. No, sí, están todos vacunados. Entonces, lo primero que empezás a estudiar es, ¿estamos en una falla de vacuna o en un fallo vacunal? ¿Sí? Hay granjas que, por diferentes motivos, puede haber una falla en el protocolo de vacuna. Y eso es un fallo vacunal y lo detectás clínicamente y lo confirmás al laboratorio. Listo, no hay problema. El problema está, no, hay programas de vacunación y tenemos los compliance de que la vacuna está bien puesta. Entonces, ¿y cómo apareció esta lesión acá? ¿Y cómo vos tenés signos clínicos? Entonces ahí es donde empieza esa pregunta. ¿La vacuna que estamos usando es efectiva? Y esa es tal vez la pregunta más crítica para mí. Pensar que un único plan de vacunación o un único tipo de vacuna va a solucionar todos los problemas, ahí es donde tal vez tenemos el error más grande. Nosotros en el laboratorio diagnóstico
sigo con lo que te venía contando, vemos esas lesiones, animales vacunados, bueno, vamos un poco más allá y hacemos genotipificación y últimamente, tal vez es anecdótico, pero lo que encontramos mayormente, y acá en Estados Unidos ha habido un cambio total en el subtipo circulante, encontramos mayormente el subtipo D. Y las vacunas, si vos te pones a pensar, están todas avanzadas en A y B. Hay algunas experimentales, algunas ahí que están tratando de hacer una evaluación de incorporar el subtipo D. Entonces, yo siempre, desde mi punto de vista práctico ya, la vacuna uno la puede evaluar a varios niveles. El nivel más importante es el retorno. ¿Sí? Yo pongo una vacuna de $1 y a mí me tiene que dar tantos kilos de carne. Esto es sencillo. Después podemos hablar de el efecto de la vacuna a nivel viremia, a nivel humoral, a nivel celular, ya más en profundidad. Pero el primer retorno que yo tengo que ver es el retorno económico. Sí, a mí el productor no le importa si subió la IgG, la IgM, eso no le importa. Entonces, si yo usé vacuna en 100 animales y 30 se me enfermaron, yo estoy teniendo protección, pero tal vez no estoy teniendo el máximo de protección que debería tener. Entonces, tal vez empezar a ver cuál es la cepa circulante en la granja antes de optar por un plan de vacunación. Sería algo fundamental. Como te digo, nosotros hacemos secuenciación y el 90% de los casos son subtipo D. Pero vos vas en retrospectiva y hablás con el veterinario y la única vacuna que se utiliza es tipo A o tipo B. Entonces decís, algo no está bien acá. Los veterinarios de campo trabajan evaluando secuencias de virus en el campo. ¿Sí? Y es un 30% diferente, es un 20% diferente. Hay algo que tenemos que entender. No, para mí el problema no está en cuán diferente es el virus, es dónde está la diferencia. El virus tiene regiones específicas y hay regiones que son, le dan la capacidad inmunogénica, le dan la capacidad de evadir el sistema inmune. Y no importa si los cambios son 20, 30, 40%. Vos podés tener un cambio de 2% y está en un lugar específico y tu vacuna perdió. Le perdió la batalla al virus de campo. Entonces, esos conceptos tal vez serían importantes tenerlos en mente cuando uno va a adoptar un plan de vacunación. Saber qué está circulando, saber dónde están los cambios de la cepa que está circulando en mi granja. Y después tener en cuenta de que con esas variaciones tal vez no vamos a tener un 100% de protección. Entonces, tal vez ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál es la expectativa de protección que tengo con la vacuna que tengo a mano? No en todos lados va a estar la vacuna específica contra el subtipo que está circulando en la granja. Eso es idílico también, ¿no? Entonces, bueno, mi expectativa es esta, saber que la vacuna que tengo a mano me va a proteger hasta acá, hasta el 70, hasta el 80, hasta el número que sea, pero no va a ser el 100%. Pensar en programas combinados de vacunación, tal vez sería otra opción, donde los subtipos que contenga la vacuna sean más amplios y tengan una protección más amplia. Eso tal vez, desde el punto de vista de lo que yo veo en el diagnóstico, desde lo que conocemos cómo cambia el virus y desde lo que sabemos que pasa en el campo, serían algunas de las cosas a pensar cuando uno establece un plan de vacuna. No dejárselo toda la vacuna, ¿no? Porque estamos hablando de una enfermedad multifactorial y casualmente si la vacuna no te protege 100%, hay otro montón de cosas que se pueden hacer alrededor de eso, ¿no? Claro. Y aparte, bueno, ya de circovirus entendemos mucho más la patogenia, esa los casos, hay una definición de caso del circovirus 2 que es su presentación subclínica, donde vos detectás viremia y no hay una manifestación. Pero esa viremia tiene un costo. Tiene un costo energético, tiene un costo inmunológico. Y ese costo inmunológico se paga, ¿cómo? Representado en la aparición de otras enfermedades. Nosotros tenemos casos severos de streptococosis, casos severos de pasteurilosis. Y vos buscás y circovirus como lesión no está. Pero hacés PCRs y tenés detecciones de CITIs muy bajos, de CITI de 20. Entonces, eso tiene un costo. El animal lo paga eso. Le abre la puerta a otros patógenos, ¿no? Claro, tal cual. Después, el otro paradigma, yendo a los problemas que vos preguntabas, el paradigma de detección contra confirmación de causalidad. En circovirus hoy, o sea,
vamos un poco para atrás. ¿Sí? Hace muchos años atrás hubo una buena definición de caso de circovirus a nivel de granja y a nivel individual. ¿Sí? Y estos eran los criterios que había que conseguir para dar el diagnóstico. Presencia de lesiones, identificación de patógenos en las lesiones y, no sé, un aumento de la mortalidad por 2 de vida estándar durante 6 meses, una cosa así. Listo. Eso era la definición de caso. Genial. Todo el mundo podía decir, esto es un caso de circovirus sistémico. Ese paradigma cambió. Hoy hay vacunas. Y la vacuna hizo que cambie el paradigma. ¿Por qué? Porque las lesiones no están. Las lesiones son leves. Pero vos agarrás un linfonodo de esos animales y tiene un CT de 20. O sea que la carga viral es altísima. Volvemos a lo anterior. Esa carga viral alta de alguna manera tiene un impacto en el ser. ¿Sí? La vacuna está trabajando, está previniendo la manifestación de la lesión clínica, que vuelve a lo que hablábamos hoy. Eso es lo que quiere el productor. Pero tal vez la vacuna podría maximizar eso, reduciendo la carga viral, reduciendo la respuesta inmune. Entonces, como diagnóstico, eso es un desafío, porque ahora vos haces un PCR en un linfonodo, en un pulmón, donde tenés un CT de 15, de 20. Acá hay mucho virus. Esto tiene una relevancia. Y cuando haces tal vez otros métodos de detección directa, como inmunohistoquímica, hibridización in situ, el virus está ahí. Pero clínicamente esos animales no tienen nada. Entonces, eso es un desafío diagnóstico muy grande. ¿Cómo yo hago para hacerle entender al veterinario o al productor que ese animal que tiene una lesión, que el virus se está replicando en el linfonodo, y clínicamente está normal? ¿Cómo le hago entender que vos tenés circovirosis en la granja? Es una disociación muy grande. El otro problema es al virus, ya que el circovirus se volvió endémico, lo detectamos en todos lados. Entonces la discriminación, usamos PCR para todo. ¿Sí? Para todo lo que uno quiere imaginarse hay una PCR. Entonces la discriminación de detección contra causalidad es un problema con esa técnica tan sensible de la mano. Yo detecto un linfonodo con un CT de 33. Sí, el virus está ahí, pero ¿es realmente clínicamente relevante? Tal vez no lo es. Entonces hoy en día, por ejemplo, estamos trabajando para tratar de determinar un valor de corte en esos CT. ¿Sí? ¿Dónde esto pasa a ser clínicamente relevante? Hay algunos trabajos en Europa donde para la enfermedad subclínica tienen ese valor. No hay signología clínica, detectan el virus en suero y si hay más de 3.6 copias genómicas por mililitro, es subclínico. Si no, no lo es. Ya hay algo de eso. Pero para nosotros, desde el punto de vista de patología, no tenemos nada. No tenemos una técnica para decir, no tenemos un valor de corte para decir, este CT es relevante. A partir de este CT es relevante. Los clínicos hoy te dicen, si tengo un CT de 26, hacé inmunohistoquímica para confirmar. La verdad que ese número todavía no sabemos de dónde salió. Estoy pensando, qué complejo igual poner un punto de corte en una enfermedad o en un agente que lo puedes detectar, pero no sabes si tiene una presentación subclínica, clínica asociada a otros patógenos. O sea, ¿cómo haces para determinar eso? Exactamente. Ese es el problema más grande. Donde uno lo detecta y decir, ¿es realmente relevante? O no, o solamente está ahí. Estamos trabajando en eso. Ahora hemos hecho unos estudios experimentales donde seguimos los animales por casi 2 meses y evaluamos las lecciones histológicas, el valor de CT, que esta es otra cosa genial. El valor de CT en el mismo animal varía dentro de los tejidos. ¿Sí? Tomamos distintos linfonodos, tomamos pulmón y tomamos suero y tonsila y vaso. Y te puedo decir que entre esos hay algunos que hay hasta 6 CT de diferencia. Es mucho. Es mucho. Puede hacer que uno categorice un animal como subclínico o clínico basado en esa diferencia. En el mismo animal. Y es consistente. Lo hicimos en un grupo de 50 animales y es consistente. Ahora, cuando yo agarro estos animales y le hago inmunohistoquímica, lo que estoy viendo es cuáles de ellos empiezan a ser positivos para inmunohistoquímica, que tal vez es la técnica que más me confirma, porque es la que confirma la replicación viral,
qué relación tengo en esos animales que son inmunohistoquímica positiva con ciertos valores de ST. Y para hacerlo más sensible todavía, estamos usando hibridización in situ. No solo detección de proteínas, sino de antígenos en el tejido. Y hay algunos datos interesantes. Vos empezás a ver que la inmunohistoquímica tiene una relevancia en esos animales que están en 22, 23. Obviamente que las variaciones de CT entre laboratorios es otra discusión más grande, pero por lo menos empezar a decir, bueno, hay una relevancia entre la presencia de lesiones, la detección in situ y los valores de CT que podamos usar como un estándar diagnóstico, porque de otra manera es imposible. Es imposible. Y todo esto es gracias a la vacuna. La vacuna ha hecho esto. La vacuna ha hecho que las lesiones desaparezcan de una forma muy marcada, lo cual es lo que uno quiere, ¿no? Al final del camino es lo que uno busca. Y mencionabas algunos serotipos que dan vueltas sobre los cuales las vacunas no tienen 100% de protección. ¿Ves algún cambio viniendo? Mencionabas algunas vacunas que están en desarrollo. ¿Ves alguna mejora desde ese lado? Yo creo que sí. Los estudios que hay preliminares con otros subtipos, cuando son contra el subtipo específico, la mejoría es marcada. O sea, es sencillo. Vos ponés 2 vacunas conteniendo 2 subtipos y le haces el challenge con uno solo y ves la diferencia a nivel clínico, a nivel de lesiones, a nivel de epidemia, a nivel de respuesta hormonal. Se ven las diferencias. Por eso lo que te decía al principio, tal vez eventualmente vamos a tener que no pensar en un plan único de vacunación o en una vacuna única. Va a tener que adaptarse a cada granja, a cada situación. No va a quedar otra. Y para poder adaptarlo uno va a tener que entender todo esto. Las herramientas diagnósticas, cómo interpretar los resultados, en qué momentos evaluar, qué muestras tomar, cuál es la pregunta. ¿Es solamente una técnica para aplicar la vacunación? ¿Estoy tratando de eliminar? ¿Estoy tratando de correrla solamente a mi plantel reproductor? Esas preguntas hay que hacérselas para poder establecer el plan diagnóstico también, ¿no? Bien. Pablo, para los que nos escuchan, productores, veterinarios, ¿qué consejo le podés dejar a la hora de, se llevan de este episodio, una acción que los ayude a reevaluar o a mejorar un poquito el estatus sanitario en relación a porcino circovirus 2? Yo creo que el mensaje, si uno tuviese 5 minutos para hablar con un productor y darle un mensaje, cómo manejar la enfermedad, es hacer una buena evaluación de cómo va a implementar la vacuna y que pueda medir antes de la implementación qué es lo que espera de la vacuna. La frustración puede ser muy grande si uno espera una solución total. Entonces, tal vez ese sería el mensaje. Es decir, bueno, hagan una buena evaluación de qué vacuna, en qué momento y establecer las expectativas acordes. Ese sería el mensaje en 2 oraciones, porque fallando en esas 3 cosas, después la frustración es muy grande. Mi vacuna no anduvo, empiezo a rotar por distintas vacunas, a probar distintos planes, y tal vez el fallo lo tuvimos nosotros, no fue solo el fallo de la vacuna, el fallo lo hicimos nosotros. ¿Cómo establecimos ese plan? Excelente, excelente. Y no olvidarnos de los puntos que hacen a esta enfermedad multifactorial, ¿no? Que a veces nos olvidamos un poquito de las otras cosas y hay mucho para hacer. Tratar de controlar una enfermedad multifactorial solo con una vacuna es idílico, ¿no? Tendríamos que todos los otros puntos de bioseguridad, manejo, tienen que estar trabajando en conjunto con la vacuna, si no, no va a funcionar. No va a funcionar. Excelente. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo la información que nos transmitís, tu experiencia, de mucho valor seguro para cada uno de los productores, veterinarios que nos escucha y bueno, estaremos en contacto para desarrollar nuevos temas. Genial, te agradezco muchísimo la invitación, Leandro, un placer charlar con vos, un placer. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y para todos los que te escuchan.